y también podemos decir que mi actitud también hacia otros determina su actitud hacia mí, cómo reaccionan por mi actitud. Mi actitud es la diferencia más grande entre el éxito y el fracaso, tremendo. ¿Cómo tiene que ver que la actitud es una energía, una fuerza que pasa por nuestro cerebro con un pensamiento y nos movilizamos a él o se puede manifestar? Mi actitud puede convertir mis problemas en bendiciones, ¿sí? Y nosotros nos agradan ver personas con unas grandes actitudes. Estuvimos mirando, queridos hermanos, equipo de liderazgo, el círculo íntimo de un líder, y es indispensable que ustedes puedan entender que hay un círculo íntimo que ustedes van a tener y hay personas que están arriba suyo, ¿sí? Y están al lado suyo y van a estar abajo de usted. Personas arriba son modelos, Vaya, son héroes, son mentores y las que están al lado tuyo son compañeros que viajan con usted y están ahí. Entonces, después usted tiene seguidores que están abajo y es muy importante analizar cómo se tratan los hermanos de tener un Pablo, cómo tener un Bernabé, cómo tener un Timoteo, hablando de que en este caso el apóstol Pablo sería nuestro gran líder y el hermano Bernabé, que habla la Biblia, sería un compañero nuestro y Timoteo sería la persona que estaríamos, digamos, ganando, liderando sobre ellos. La tercera clase que tuvimos de este libro grande es que Cristo fue el gran comunicador y que si hay algo de la que el liderazgo cristiano requiere es que nosotros seamos grandes comunicadores, que presentemos un mensaje sencillo, que se reciba, que se pueda entender en las personas. Debemos identificar que para un buen comunicador es necesario conocer a la gente y el mensaje que se va a llevar a este grupo de personas, aprovechar el momento que se nos pueden dar para que así las personas reciban en el momento. Hay que estar presentando la verdad, compartir con pasión lo que hablamos y, en fin, otras enseñanzas. Y hoy estamos notando liderando en tiempos, digamos, difíciles. Aquí está nuestra proyección liderando cuando los tiempos son difíciles. Pero vamos a orar en este momento delante del Señor. Ya tenemos buen grupito y decimos: Señor amado, te damos gracias por este momento especial. Tú nos has llamado para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo. Señor, tú dice en tu palabra: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Gracias, Señor Jesús, porque has tomado autoridad sobre nosotros. Tú te determinamos como Señor, Salvador, y de aquí no hay otra persona que haya sido humana a la cual nos sometemos, sino solamente a ti, Jesucristo amado, Hijo de Dios, hombre perfecto, Dios hecho hombre. Y gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros de ese cuerpo que es la iglesia y vamos a funcionar para, Señor, el propósito tuyo de hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio, de enseñar a adorar a la gente, de poder mostrar como modelos que somos, Señor, la vida transformada de parte tuya. Gracias, Dios, porque es una oportunidad este curso de saber, amado Dios, cómo podemos liderar, Señor, y estamos teniendo estos cuadernillos para que queden elementos para enseñar a otros, aún personas no creyentes, darles, Señor amado, una clase magistral de diferentes formas. Oh Dios, en el día de hoy bendigo a esta audiencia, bendigo a estos hermanos y hermanas que están desarrollando su vida para el liderazgo. Señor glorioso, y hoy el equipo que toma la dirección de esta enseñanza,
son hermanos y hermanas que han estado liderando la iglesia y al mismo tiempo vivenciando la iglesia y entendiendo que aunque somos líderes, Señor, hay tiempos difíciles, tiempos que nos corresponde entonces, Señor amado, manejarlos. Gracias, Dios amado. Aleluya. Amén. Bienvenidos entonces, queridos hermanos, y aquí estamos diciendo liderando cuando los tiempos son difíciles. Y tenemos un versículo muy importante que vale la pena que usted lo tenga acá. Y está allí en Mateo 5:48, que dice la palabra: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo estas palabras del Señor Jesús: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué tremendo versículo del Señor Jesucristo a sus discípulos. Aquí está dando comparaciones para que la base de la vida cristiana sea el amor al prójimo y amar a las personas difíciles, amar al enemigo, amar a los que en algún momento nos persiguen. No es fácil, es imposible sin la unción del Espíritu Santo. Y este versículo me está diciendo, y ahí ustedes lo pueden ver en su pantalla: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el único versículo que nos demanda perfección a nosotros, enfocado en el amor. No hay otra forma para ser perfectos sino en el amor. Y en el amor entonces perdonamos, en el amor entonces somos bondadosos, en el amor somos personas que tenemos entonces paciencia, en el amor no hay egocentrismo. Así que esta es la demanda para liderar en tiempos difíciles. No hay duda que usted experimentará algunas dificultades y tiempos de sequedad en su intento de liderar a otros. El liderazgo puede ser una ingrata, solitaria y hasta desalentadora tarea, simplemente porque usted es el blanco de las críticas al ser líder. Es muy probable que usted se llegue a sentir tanto afirmado como atacado por su liderazgo. Ahora, usted debe recordar que seguimos todos siendo humanos. Y esto que estamos hablando, queridos amigos y hermanos, en el día de hoy, tiene que ver con un liderazgo de la iglesia. Porque si es de una empresa, para tener personas que pertenezcan a la empresa, se mandan hojas de vida y se analizan su currículum vitae, y sobre esto se hacen análisis con incluso psicólogos para que salga una persona mejor. Pero en la iglesia, todos los que pertenecemos a la iglesia y queremos servir en ella, somos personas voluntarias. Somos personas que hemos entendido la misión que Dios nos coloca y por lo tanto estamos en la iglesia dispuestos en amor a Cristo a someternos a las autoridades de un pastor, de un líder ministerial, en fin. Pero debemos entender que nosotros todavía seguimos humanos y tenemos algunas debilidades. Y por eso en las diferentes personalidades luchamos. Y aquí, por ejemplo, yo tengo, y ustedes lo pueden ver, que alguien decía que la iglesia parece mucho más el arca de Noé. ¿Qué tenía el arca de Noé? Animales. Y tenían mucho tiempo metidos en el arca. Esta persona decía: el mal olor de adentro sería intolerable si no fuera por la tormenta afuera. Es decir, preferiríamos estar afuera, ¿sí? Pero hay tormentas
hay inundaciones, entonces mejor nos quedamos en el arca con Cristo y así vamos a tratar cosas difíciles. Entonces miremos esto en una instancia que tiene que ver para discutir. ¿Qué es lo que hace la dificultad entre el líder, entre los hermanos que Dios los ha colocado en liderar y personas de su equipo? Choques de personalidad es la parte más fuerte. Mi personalidad es alguien muy activo, muy dinámico, muy ir así como, y de pronto me encuentro con un hermano más suave, más pasivo, más tranquilo, y ese choque de personalidad puede hacer daño en mis relaciones. Otro punto es que muchas veces las expectativas del líder son diferentes a las expectativas de la persona, hermano, hermana que está en el equipo. Y entonces muchas veces no hemos comunicado bien qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. También es una cuestión, asuntos de identidad o inseguridad. En los hermanos todavía falta definir su identidad o su seguridad, su amor, su confianza todavía está en dificultad. También por conflictos sin resolver de heridas pasadas. No se ha arreglado, no se ha sanado interiormente algo ahí, raíces, situaciones internas y actitudes independientes y perspectivas inflexibles. Entonces, hay hermanos muy independientes o líder que es inflexible. Esto produce entonces mucho en la situación de las vivencias de liderazgo. Así que vamos a mirar, y ahí coloco los principios fundamentales que los líderes deben entender. Ok, ¿cómo podemos tener el arreglo, cómo mejorar nuestra vivencia en los conflictos o en las vivencias de hermanos de diferente estilo, cultura y forma en el medio de la lideranza? Primero, en las relaciones humanas, los líderes deben practicar con frecuencia el principio 101. ¿Qué quiere decir esto? Encuentre el 1% en que usted puede estar de acuerdo y déle el 100% de su atención. Oh, qué interesante. Es decir, que usted está 99% en diferencia con un hermano determinado, pero hay un 1% que usted está de acuerdo y él también está de acuerdo. Entonces, métase en eso. Póngale toda la atención, porque por ahí usted va a arreglar ese otro 99%. Ahora, el segundo dice que en las relaciones es mejor hacer una reja en la cima del acantilado, que un hospital al fondo, de pasos para prevenir problemas potenciales. Bueno, aquí la reja quiere decir que allá se coloca para evitar que todo caiga. Entonces hay seguramente algunas normas, algunas formas, algunos estilos, y no que pues todo se caiga por no tener algo que lo sustente en la vivencia de interpersonal entre el líder y el hermano del equipo. Tercero, cuando la emoción expresada no es proporcional al asunto que se está tratando, hay un asunto escondido que enfrentar. Mira, aquí la emoción es muy importante y creo que en tiempos ya últimos hemos hablado de la inteligencia emocional. Pero es esto, la emoción es algo muy fuerte donde hay sensibilidades, ¿sí? Tristezas, rabias, bueno, en fin. Y aquí, en medio de esa vivencia del hermano líder y su equipo, tiene que ver qué asuntos está sucediendo, porque hay que enfrentar la emoción. ¿Sí? ¿Por qué llora tanto? ¿O por qué grita tanto? ¿Por qué se coloca tan negativo? Hay que enfrentar eso, hay que confrontar esto. Cuarto, cuando las necesidades emocionales de una persona sobrepasan su inteligencia, no podrá ser lógico. Aquí es algo importante. Entonces, hay hermanos o hermanas que en una forma son más emocionales que racionales. Cuando se es demasiado emocional,
no se deja a algo lógico y se puede actuar como un péndulo. Va para allí, va para acá, va para allí, va para acá. Entonces, en esta parte hay que mirar cómo sanar esas emociones del hermano, de la hermana. Quinto, la gente herida hiere a las personas naturalmente. Sí. Y esto debe ser fundamental. Cuando encontramos a alguien herido dentro del equipo, del grupo, es mejor tener una sanidad interior, conocer qué es lo que adentro, debajo de lo que expresa hay ahí. Sexto, como líderes nunca debemos dejar nuestra salud emocional en manos de alguien más. Esto es importante, queridos hermanos, porque en nuestra salud emocional como líderes debe estar en las manos de nuestro Señor, ¿verdad? Lo que Él nos diga. Entonces, nuestra salud emocional está diciendo el Señor que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él está ahí, que no temas. Mire, estamos hablando de los problemas emocionales de David con los salmos que hemos estado predicando. Y algunos decían que David tenía problemas de depresión, tenía problemas. Pero cuando uno nota, David, que tiene tantos enemigos, busca el rostro del Señor. Séptimo, es posible que un líder se sabotee a sí mismo. Tal vez él gane una discusión, pero al final él pierde más de lo que gana. Es decir, cuidado con el líder que entonces en su fuerza, en su situación de deseo de terminar la discusión, remata ganando él, pero perdiendo, podríamos decir, al hermano. Octavo, debemos practicar la ley de la conexión. Los líderes tocan un corazón antes de pedir ayuda. Esto también es la relación que hablamos acá. Primero relación, hermandad. Entonces tenemos que tener respeto por las personas. Las personas se dan cuenta de que si hay o no esta actitud de amor, de cariño, y hacer que la gente entonces vea a nosotros como personas dispuestas. Ok, antes de pasar al hermano Pablo, quiero decirles que el conflicto es normal, hermanos queridos. Va a suceder porque somos diferentes. Normal. Hay problemas porque somos diferentes. Otro, el conflicto es neutral. No es destructivo ni constructivo en sí mismo. Entonces, el conflicto podría ser posibilidades de cambios y debemos de aceptar el conflicto. El conflicto es natural. El universo, usted no está solo en la humanidad. Bien, esto es lo que podemos hablar de principios fundamentales que los líderes deben entender para relacionarse. Ahora coloco a nuestro querido hermano pastor Pablo Quintero. Por favor, siga, mi hermano. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Siguiendo con esta enseñanza tan especial sobre cómo liderar en tiempos difíciles, me corresponde compartir con ustedes 5 opciones que enfrentamos cuando hay conflictos. En todo entorno social donde nos relacionamos, varias personas, llámese nuestra casa, llámese nuestro trabajo, llámese nuestra iglesia, vamos a estar siempre enfrentados a que tengamos diferencias y dificultades con las demás personas. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál debe ser mi actitud correcta? ¿Cómo debo yo enfrentar esos conflictos, esas diferencias que yo puedo tener con las otras personas? Entonces, una opción que podemos tener es tomar represalias. Los tengo, ¿ya? Hay un dicho popular en el argot, por lo menos en mi cultura, que dice, y es, en camino largo hay revancha, hay venganza, ¿cierto? Entonces, a veces, cuando tenemos diferencias con las demás personas, con los hermanos de la iglesia, siempre como que guardamos ese pensamiento es, tranquilo que más adelante yo me las cobro, más adelante yo miro cómo me saco esta espinita frente a una situación, frente a una diferencia o frente a una dificultad que tuve con el hermano, incluso hasta en nuestras familias. Yo tengo que confesar, pues obviamente el Señor en eso me ha traído libertad, pero a veces hasta en la misma relación con mi esposa
cuando se presentaban conflictos, uno guardaba como eso ahí, lo iba guardando, lo iba guardando, lo iba alimentando, y cuando tenía la oportunidad de sacarlo, pues yo inmediatamente lo sacaba como un argumento. Pero es que tú también lo hiciste, pero es que tú no eres perfecta, pero es que tú ves todo lo malo en mí. Entonces, es importante entender que esta opción de tomar represalias no es la correcta. Es una opción que tenemos, pero no es la correcta para los hijos de Dios, y menos cuando hablamos de un liderazgo en ejercicio dentro de nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestro trabajo. Una segunda opción es evadir y escapar. A veces el pensamiento nuestro es, yo no me quiero involucrar, yo no quiero más problemas, yo como que mejor me desentiendo de esta situación. Ya me cansé de este hermano con el que vengo lidiando, con el que vengo hablando, al que vengo aconsejando. Entonces, una actitud frente al conflicto es, este hermano es tan problemático que yo mejor lo voy a dejar de lado. Yo no me meto más con él, yo mejor escapo. Entonces tomamos una decisión equivocada, y es dejar de lado, obviarlo, o mucho más delicado o más grave, a veces ignorarlos. En nuestra misma iglesia, dentro de un mismo ministerio, a veces nuestra actitud es yo lo ignoro mejor. Eso quiere decir evadir o escapar. Yo me salgo mejor de esta situación, siendo líderes, yo mejor me salgo y yo como que no quiero nada con esa persona. Otra opción que a veces se nos presenta es yo no me rendiré, perdón, yo me rendiré. Es darnos por vencido, es darnos por vencido. Yo tengo que confesar, muchas veces en mi casa con mis hijos, yo he dicho, no, yo ya no aguanto más. Yo ya como que tiro la toalla. Y a veces dentro del liderazgo, a veces nos ocurre de que no, pastor, dígame qué hago con esta persona, mejor dicho, se lo entrego, porque yo con esta persona no quiero nada más. O sea, tiro la toalla, no es obediente, viene permanentemente en crisis, uno le habla, uno le ministra, pero definitivamente, pastor, yo con esta persona no puedo. Mire a ver si usted, que es el pastor, resuelve ese problema, porque yo personalmente tiro la toalla. O sea, yo me rindo. No le dedico más tiempo a esta persona. Otra opción es, yo me iré a la mitad. Quiere decir, yo trataré de hablar, de establecer un diálogo, y vamos a tratar de llegar a consensos, a llegar a acuerdos. Esto es muy importante, que en medio de los conflictos evaluemos posibilidades, consensos. Venga, ¿tú qué piensas? Venga, yo lo escucho. Venga, yo analizo. Venga, lleguemos a acuerdos, pero no desechemos la posibilidad de que podamos establecer unas posiciones de parte y parte en donde podamos llegar a acuerdos, que el conflicto empiece a dirimirse, empiece a resolverse, y que todos empecemos a mirar las cosas de una manera que sea de bendición para todos. Entonces, ahí es donde aplica de una manera muy importante la comunicación. Es decirle yo a esa persona, venga, sentémonos y hablemos. Venga, establezcamos consensos. Venga y lleguemos a acuerdos para que ese conflicto sea dirimido y sea solucionado. Y un quinto elemento o opción mejor es yo voy a tratar la situación. Y esta es la manera correcta como nosotros debemos enfrentar el conflicto. Y es como enfrentar el asunto. Muchas veces no tenemos el carácter, no tenemos la determinación, no tenemos la decisión de enfrentar los asuntos, de enfrentar las diferencias, de enfrentar a veces esos malos entendidos que tenemos, y mejor optamos por dejarlos de lado y desentendernos. Pero la manera correcta como podemos resolver esos conflictos es enfrentándolos, hablándolos, identificándolos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, y es tomando la decisión, cada uno de nosotros, de tomar la iniciativa. Es decir, no dejemos o no esperemos que el otro tome la iniciativa. Somos nosotros los llamados a tomar la iniciativa,
a hablar con el hermano, a hablar con el discípulo, a hablar con nuestro pastor, a hablar con ese miembro de la familia, a hablar con esa persona de la empresa, donde nosotros podemos decirle, no, venga, yo quiero que resolvamos esta situación. ¿Qué te ha molestado de mí? ¿Yo qué hice que no te agradó? ¿En qué me equivoqué yo? Yo quiero que esta relación se pueda restaurar y se pueda resolver. Pero importante, las cosas debemos tratarlas, enfrentar las diferencias que tengamos para poder resolver esos conflictos. Amén. Vamos ahora a un siguiente punto, y es tomando como testimonio lo que le pasó a Pablo con su discípulo Filemón. Podemos pasar la proyección. 5 etapas, cómo lo hizo Pablo a partir de la relación con su discípulo Filemón. Rápidamente, el apóstol Pablo tenía dentro de sus discípulos a Filemón, y resulta que con Filemón se presentó una diferencia y un conflicto frente a un esclavo que tenía Filemón llamado Onésimo. Pablo había discipulado a Filemón, y Filemón obviamente había entregado su vida al Señor, pero resulta de que Filemón tenía un esclavo, y ese esclavo lo robó y se voló. Y Filemón se dio cuenta y quedó con mucho resentimiento y mucho dolor. Pero resulta que Onésimo llega a las manos de Pablo por cosas del destino, y Pablo empieza a discipularlo, y Pablo empieza a formar el carácter de Onésimo, y Pablo se empeña en establecer, de restituir, de restaurar esa relación de Onésimo con Filemón. Filemón no quería nada con Onésimo, le había faltado, le había robado, había sido desleal con él. Como muchas veces usted y yo tenemos discípulos, a veces tenemos discípulos que no son leales con nosotros, que hablan mal de nosotros, que nos hacen situaciones para no caminar, para no comprometerse con nosotros, y a veces como que nos indisponemos con ellos. Pero Pablo hizo una cosa muy interesante para tratar de convencer, seducir y hacer entrar en conciencia a Filemón de la importancia de que recibiera nuevamente a ese esclavo llamado Onésimo. Y lo primero que hizo Pablo dentro, llamémoslo así, dentro de ese plano, esa estrategia para poder lograr cómo iba a resolver ese conflicto entre Filemón y Onésimo, fue que Pablo se dirige a Filemón, y lo primero que hace es emplear palabras de halago, ¿ya? Y si vemos en el libro de Filemón, que es un texto muy corto, es un solo capítulo, Pablo lo primero que hace con Filemón es darle un saludo contundente. ¿Qué hace Pablo? Le dice: Filemón, le doy gracias a Dios y te tengo en cuenta en mis oraciones, y conozco de tu amor y la fe por el Señor, conozco de tu compromiso, conozco del amor que tienes hacia las almas, y que tú te has encargado de alcanzar muchas para el Señor. Entonces acá Pablo lo que hace primero es halagar el espíritu de Filemón y decirle: Filemón, tú eres un hijo de Dios y doy gracias por tu vida, y resalta todo lo positivo que tiene Filemón. Entonces, amados hermanos y hermanas, tenemos que primero resaltar lo positivo de nuestros discípulos, lo positivo de los hermanos, lo positivo que tiene cada uno de los que hacen parte de nuestro equipo. Desafortunadamente, por nuestra naturaleza carnal, a veces ponemos la mirada en lo negativo, pero aquí Pablo, ¿qué hizo? Puso los ojos en lo positivo de Filemón, y de alguna manera quiso levantar su autoestima, decirle: Filemón, tú eres lo mejor de lo mejor. Pero no solamente se quedó en el halago, sino que también pasó a la concesión. Pablo no le reclama a Filemón, Pablo no juzga a Filemón. Pablo entiende la situación de Filemón, pero le pide, le dice a Filemón: te ruego, te pido con amor, te lo suplico. Le está diciendo: mira, Filemón, ponte en los zapatos del,
para que puedas entender la necesidad que tienes de poder perdonar a Onésimo. Entonces es importante que usted y yo, esa expresión concesión hace referencia a que tú y yo tenemos que ceder. A veces nos mantenemos radicales, infrancables y decimos, no, yo no cedo. Aquí le está diciendo Pablo a Filemón, mira, tienes que ceder, tienes que aceptar, tienes que ser flexible en esto. Luego viene el proceso de la elección. Hay una cosa muy bonita aquí en Pablo y es que Pablo es respetuoso con Filemón. Pablo resalta lo positivo. Pablo le dice a Filemón, tienes que ceder, pero también Pablo en la elección es respetuoso. Le dice, mira, Filemón, pero tú eliges, tú decides. Yo no puedo decidir por ti, yo no te puedo obligar, yo no puedo hacer nada sin tu consentimiento. De alguna manera es que tenemos que tomar determinación y una elección en medio de la libertad que usted y yo tenemos. Luego, ¿qué hace? Bien bonito en este proceso, reta a Filemón. Pablo, luego de que lo halaga, le da concesión, le dice tienes que elegir, ahora Pablo lo reta. ¿Lo reta a qué? A que debe asumir compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Le dice a Filemón, Filemón, debes mirar a Onésimo ya no como un esclavo, sino como tu hermano al que debes amar en el Señor y debes recibirlo como compañero, como compañero. Incluso le dice algo, y si algo te debe, yo te lo pago, pero debes recibirlo. Si ha cometido algún error, debes perdonar. Así es, hermanos, en el liderazgo y en los conflictos. Hay gente que se equivoca con nosotros, debemos perdonarlo, tener misericordia de ellos y cada uno de tomar ese reto. Y lo último es generar confianza. Es decir, a veces nos cuesta generar nuevamente esa confianza. Y es importante que en medio del conflicto, cuando la relación se restaura, cuando esa relación es restaurada, es importante que demos confianza, manifestemos la confianza, expresemos la confianza en la otra persona. Y termina este punto diciendo, porque es más importante ganar un alma, ganar un discípulo, ganar un líder, que ganar una discusión. Amén. Entonces, ese es el reto para nosotros como líderes. Cuando tenemos un equipo de trabajo, no tenemos colaboradores perfectos. Tenemos colaboradores imperfectos como lo somos usted y yo. Pero aquí Pablo nos enseña cómo debemos restaurar esa relación en medio del conflicto. Muy bien. Hermanos, entonces ahora vamos a mirar este otro punto que es la confrontación bíblica. ¿Listo? Voy a mirar por aquí para que es la confrontación bíblica. Cuando nosotros como líderes tenemos bajo el cuidado de personas que estamos formando, que estamos, y ellos hay veces caen en pecado o hacen algo malo, nosotros como líderes tenemos toda la autoridad y debemos hacerlo de confrontarlos. ¿Listo? En cuanto a asuntos de pecado, en cuanto a asuntos de rompimiento que ellos hayan hecho públicamente, en cuanto a una actitud negativa o una actitud destructiva, porque muchas veces dentro del liderazgo vemos actitudes que con nuestros gestos hablan más que nuestras palabras, nuestras acciones hablan más que las palabras. Entonces no es solamente decir yo soy líder, sino que yo hablo con lo que digo, con lo que expreso, con mis gestos. Entonces de toda esta parte nosotros debemos cuidar. Y cuando vemos tanto nosotros como líderes, como el liderazgo que estamos formando. Ahora, tengamos en cuenta que esto, nuevamente quiero retomarlo, no es para nuevos convertidos, estos que están apenas comenzando, no, estamos hablando es sobre liderazgo, sobre personas cristianas y maduras que ya están en el proceso de formación. Entonces nosotros estamos llamados a confrontar, a
al liderazgo, ¿cierto? Cuando hay conversaciones que son dañinas, que dañan el equipo, y no solamente el equipo, sino que están dañando a la iglesia, que están desarticulando, que es muy común dentro de los grupos que manejamos, ¿cierto? Entonces, cuando todas estas situaciones que se presentan y que se nos pueden presentar están basadas también en la palabra. En la palabra encontramos una cantidad de versículos que nos ayudan para confrontar a los líderes. Listo. Asimismo, como para cualquier situación que estemos viviendo o con alguna problemática que vengan, encontramos versículos de sanidad, de restauración, y todo esto también encontramos versículos que nos permiten confrontarlos bíblicamente. Si de pronto nosotros estamos dudosos, ay, pero es que esta situación que se está presentando, yo no sé en la Biblia cómo, qué versículos quiero aplicar, y esto, ahí están nuestros pastores Carlos, nuestra pastora Lilia, o está Mayrita, que siempre ya tienen, digamos, un manejo en todas estas situaciones de conflictos. Ellos nos pueden también ayudar y orientar, pero en la Biblia, cuando vayamos a confrontar, tenemos que hacerlo bíblicamente. Listo. Y si estamos así dudosos, yo les voy a mencionar algunos versículos de confrontación, como es en Primera de Corintios 10, 5 y 4, que dice: nuestras armas están diseñadas para retar el pensamiento de la gente. Entonces, nuestras armas acuérdense que es la palabra de Dios para retar el pensamiento. En Primera de Tesalonicense dice 5:14, dice: estamos para recordar, aconsejar y amonestar a los líderes de corazón débil. También dice en segunda de Timoteo 4:2-4, debemos predicar, reprobar, reprender y exhortar con paciencia. Hay veces no tenemos paciencia cuando el líder comete error, comete faltas y todo eso. Sabemos que hay una actitud de cambio que una parte la hace el Señor, pero otra parte es mi decisión. El líder tiene y debe tomar la propia decisión de cambiar. Yo soy consciente que estoy haciendo esto mal y que no es provechoso ni para el equipo, ni para el grupo, ni para la iglesia. Entonces debemos exhortarlo, tener paciencia y llevarlo a esa toma de decisión. Bueno, también debemos recordar que nuestra meta no es transformar, la meta es que ellos sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Nosotros como líderes no debemos de enjuiciar, señalar, digamos, juzgar a las personas, sino restaurarlas. Nosotros estamos llamados para restaurar a las personas, y es una persona, un líder constantemente se está autoevaluando, porque un líder que no reconozca sus errores, que no reconozca sus faltas, que no reconozca que necesita de ser cambiado y de ser transformado, no sirve para ser líder, no sirve para vivir. Esto es lo que nos está enseñando este manual de liderazgo. Ahora vamos a mirar estos 9 pasos rápidamente. Debemos orar sobrepasando su propio enojo. Entonces acá, hermano, no debemos actuar en medio del enojo, no en el momento en que tenemos rabia porque vamos y destruimos a la persona, sino que debemos respirar, tomarnos la pausa necesaria. Les digo personalmente, yo prefiero quedarme callada en el momento en que tengo mucha rabia, bien sea en la institución. Hay veces uno coge situaciones de enojo cuando uno da una instrucción, se hace como no dijo, pero resulta de que hay consecuencias mayores porque no se tomaron las medidas como uno las dice, y uno dice, por Dios, pero ¿qué pasó ahí? Prefiere uno tomar aire, respirar profundo, o si es posible, oxigenarse un poco, retirarse del lugar y después venir
y ya tomar con más calma, porque así no se le hace daño también a la persona, porque no es la persona en ese momento a la que debemos ver, sino la actitud que se está haciendo. No es ir contra la persona, sino contra la situación que se está presentando. Debemos de ser objetivos y tomar una posición bien. Recordemos también de que no debemos dejar que pasen las situaciones, sino siempre enfrentar cada situación sabiamente, bajo calma, para que después no se vuelva más grande el problema, no se vuelva más grande la situación que se esté viviendo. ¿Listo? Bueno, la segunda es, inicie usted el contacto. Así nosotros no hayamos sido los que hayamos tomado sido los causantes de la situación. Cuando vemos que hay un malestar, debemos tomar la iniciativa. Yo les voy a compartir, en el colegio había un padre de familia que no hacía sino poner en las redes sociales y hablar mal de la rectora, hablar mal de los profesores, hablar mal de todo el colegio, y estaba dañando el colegio. Y eso, pues en las redes, ustedes saben cómo es. Y yo honestamente le tenía hasta susto al Señor y le dije a Pablo, Pablo, tenemos que confrontar a este señor. Y le compartía también al pastor, pastor, está haciendo esta y esta situación. Debemos compartirle a nuestras autoridades la situación que se está presentando y nosotros ser formados como líderes en eso y formar a nuestro liderazgo en esa parte. Y fue confrontada la persona y confrontada en la situación que se estaba presentando. Entonces debemos tomar la iniciativa y no esperar que las cosas se tomen otro rumbo y ya se salgan de las manos. Y no debemos ir en ofender a la persona, sino enfrentar la situación que se está presentando. Dice, empiece con afirmación. Esto yo se lo digo mucho a las profesoras, sobre todo cuando vamos a citar a los padres de familia para llamar la atención sobre alguna situación del hijo. Siempre debemos decir las cualidades, las cosas positivas que tienen ellos, las personas. Todos por naturaleza tenemos infinidades de situaciones porque somos hechura de Dios y tenemos cosas muy positivas. Entonces, no solamente veamos las cosas negativas. Mire, yo les digo una cosa, podemos perder un buen líder, una columna de la iglesia, simplemente por nosotros ver las cosas solo negativas de las personas, sabiendo que Dios las puso ahí con un propósito, que nos confrontemos nosotros mismos. Yo siempre he dicho, yo miren la edad que tengo y el liderazgo que tengo y de pronto la experiencia que tengo en el colegio, pero todos los días yo digo, Señor, ¿qué quieres que hoy aprenda de mis estudiantes, de los padres de familia, de los profesores? Porque cada día yo misma me confronto con ellos mismos me enseñan, ellos son el sedazo. Yo miro y cuelo lo que yo tengo bien y desecho lo que tengo mal. Y yo sé que todos los días tengo que cambiar, también en mi relación con mi pareja, con mi esposo. Yo sé qué cosas tengo que cambiar y con ellas lucho cada día. Y aún en mi relación con mis hijos. No solamente es líder en la iglesia, mi liderazgo tiene que ser marcado también en la relación con mi pareja, en la relación con mis hijos, porque es el espejo de mi verdadero liderazgo. También dígales que usted tiene un problema o una lucha. Cuando es muy fácil ver la lucha que tiene el líder para irlo a confrontar, pero debemos empezar mostrándoles que nosotros también somos personas, que nosotros también somos débiles, que nosotros también nos equivocamos, pero que también nosotros con el poder de Dios podemos ser transformados y que esa parte, esa área de nuestras vidas tenemos que entregárselas al Señor y que Dios se va a encargar, pero confrontarlo en que Él pueda reconocer. Es algo así como, bueno, yo le aprendí mucho al hermano Fernando, que decía Fernando el de Mayrita, que uno mismo tiene que ser confrontado con su propio, porque no hay en la parte, digamos, que él me compartía con la parte del licor, hasta que la persona puede que siempre va a tener una negación, hasta que no reconoce que realmente hay una necesidad y que tiene esa necesidad. Eso a mí, cuando él me ha hablado eso, a mí me quedó marcado y decía, claro, y así mismo es
nuestra formación con el liderazgo. Usted puede decirle como líder, cambia esto, cambia esto, cambia esto, pero cuando él mismo no interioriza que tiene una necesidad y que tiene que cambiarla, entonces, pero nosotros tenemos que llevarlo y también nosotros ser el ejemplo en nuestra propia debilidad, con nuestra propia debilidad, con nuestro propio ejemplo. Mira, a mí me pasó esto también y no te preocupes que tú eres capaz de superarlo. Mira, yo también lo superé. Listo, exponga la quinta exponga el asunto y explique que no comprende qué sucedió. Esta es espectacular. Mire, usted dice, realmente no sé qué es lo que sucede. Déjelos que hablen, déjelos que ellos mismos se expongan, déjelos que ellos mismos, yo les digo, bueno, pero ¿cuál es la solución? Aquí tenemos que encontrar una solución. En medio del conflicto, en medio de las situaciones, preguntémosle, bueno, pero ¿cuál es la solución? Porque tiene que haber una solución. Hermanos, nosotros estábamos en un problema grandísimo y era que habíamos perdido la salvación. Y Dios nos dio la solución. Y si Dios nos dio la solución, crean que para nuestra salvación, créame que todos los problemas que se nos presentan en el índole que sea dentro del liderazgo van a tener solución. Con nuestra pareja tienen solución. Es difícil. Yo soy sanguínea, mi esposo es colérico y hay veces uno dice, uy, es difícil porque Pablo es de mucha norma y yo soy más de, Pablo, soy un poco más flexible y todo eso, pero hemos tenido solución en cada una de las situaciones, de las diferencias, en cada uno hemos podido llevar un liderazgo juntos en el colegio, en nuestro hogar, en la iglesia cuando estábamos en estos momentos con los padres de familia. No es fácil muchas veces uno como líder enfrentar un problema de dos cónyuges, pero sí se puede y hay solución y ellos mismos tienen la solución. Listo. Bueno, pásala, pastor, por favor. Bueno, escuche y permítale responder. Esta es muy sencilla. Como líder tenemos que quedarnos callados y esperar a que ellos mismos puedan dar la respuesta, escucharlos. Porque muchas veces cuando escuchamos a las dos partes que están en conflictos o cuando uno les confronta con su realidad, los escuchamos y ellos mismos tienen ahí parte de la solución. Entonces es muy importante escuchar siempre las partes, no quedarnos con una sola versión. Se los digo, los padres de familia vienen y me hablan de una profesora y yo les digo, bueno, padre, muchas gracias por venirme a decir, bueno, ya tú me has expresado esto, ahora yo voy a escuchar a la profesora. En estos momentos no la puedo llamar porque ya puede estar la profesora desocupada, pero yo tengo que escucharlas aparte y mirar qué fue lo que pasó y después confrontarlos. ¿Por qué no puedo traer un tizón prendido a prender otro? Porque eso se me pone una fogata y como dice en Santiago, se prende fuertemente y se acaba hasta una ciudad y se acaba un hogar y se acaba una iglesia y se acaba el liderazgo y se acaba todo. Tengo que mirar y escuchar. ¿Listo? Bueno, la otra, la séptima es que establezca el perdón y arrepentimiento si es necesario. Este es súper, súper. Mire, como líderes, después de que podemos escuchar, después de que podemos mirar cuál es el problema, nunca cerremos una confrontación sin orar. Fundamental que podamos orar y establecer que haya un verdadero perdón y un verdadero arrepentimiento. Y este arrepentimiento se va a ver a través del compromiso que las dos personas van a tener o que esa persona va a tener. Listo, yo me arrepiento y voy a comprometerme a esto. Hermanos, líderes, tenemos que creer en las personas. Creamos, por favor, en el liderazgo que tenemos. Creamos en las personas porque muchas veces no creemos, pero no creemos no en el cambio de ellos, sino que nosotros mismos nos cerramos a no creer en ellos y así no podemos tener un liderazgo. No podemos, no va a haber un liderazgo fructificado
que dé fruto, como es el lema de nosotros de este año, fruto y fruto en abundancia, porque estamos de la vida, pero no estamos dando el fruto que es. Necesitamos creer en ellos, creer en nosotros mismos, en que estamos haciendo un buen trabajo como líderes establecidos por Dios y que vamos a dar fruto, y nosotros que estamos agarrados de él. Entonces creamos en ese liderazgo de que sí hay un verdadero arrepentimiento y hay un verdadero cambio. A mí me ha tocado pedir perdón. Y me ha tocado pedirle perdón muchas veces a los profesores, me ha tocado pedirle perdón a mi pastora, me ha tocado pedirle perdón al pastor, porque me he equivocado, le he dicho, perdón, pastor, me ha tocado llorar, me le he ido llorando, sí, me equivoqué. A mi esposo también, Pablo, perdóname que me equivoqué. A mis hijos también me ha tocado pedir perdón. Y asumir el compromiso y todo esto. Listo. Bueno, el octavo es: sea transigente en opiniones, pero no en convicciones bíblicas o principios. Esto es fundamental. Fundamental. Yo puedo negociar y ser flexible en mi manera de pensar, porque Maribel es humana, en mi forma de hablar, en mi forma de razonar, en mi forma de ver las cosas, pero no en la forma en como Dios las establece en su palabra. En eso no puedo ser flexible, no las puedo cambiar. Está establecido y así debe ser. Por eso, hermanos, líderes que estamos aquí presentes, cuando usted vaya a confrontar a una persona, tratemos de no confrontarla desde nuestra propia opinión, sino desde la palabra, porque esa es la que cambia y esa es la que transforma. Es muy fácil hacerlo yo desde lo que yo pienso, porque no me dijo, porque no lo dijo así, porque yo esperaba que lo hiciera así, porque es que no pensamos igual que la otra persona. Y hay veces queremos que nuestros líderes actúen, hagan, piensen como nosotros. Queremos hacerlos semejantes a nosotros. Y no, tenemos que hacerlos semejantes es a la palabra. Es la palabra la que los va a confrontar, es la palabra los que los va a transformar, y es la palabra y esa no la puedo negociar en cualquier confrontación. Listo, ojo, es muy distinto en lo que yo pienso y lo que yo razono, y esto mi esposo a mí me ayuda mucho, porque como también soy, ¿cómo se llama? Soy, bueno, dentro de los temperamentos, se me fue, Sanguínea. sanguínea, entonces Sanguínea. soy muy emocional, y hay veces quiero que las cosas se hagan como yo digo, como yo pienso, y no, tiene que ser como dice la palabra. Amén. Bueno, y la última es: ore y afirme su amor y conforme cierre con un tiempo juntos. Vamos siempre a orar, como les dije. Reafírmeles cuánto los quiere usted, cuánto les ama. Ellos hacen parte de su culpa. Así como dijo Jesús: Señor, todos los que me diste, ninguno se me perdió. Ahora yo preguntaría, de los líderes que usted ha tenido, ¿cuántos se les han perdido? ¿Cuántos no quieren estar con nosotros? ¿Cuántos no? Porque no hacen como nosotros queremos, pero están haciendo conforme a la palabra. No, reafírmele que a usted los quiere a todos, llámelos, dígales, no importa que se hayan equivocado. ¿Cuántas veces no nos equivocamos nosotros antes de llegar al evangelio? ¿Cuántas veces no lucharon con nosotros? Bueno, de pronto para las personas que nacieron en el evangelio ha sido mucho más fácil, y de verdad que han llevado una vida más llevadera, porque siempre han sido corregidos y formados conforme a la palabra. Pero nosotros que fuimos viejos y que ya, como dice Mayra, mejor dicho, antes, gracias a Dios que nos rescató, mucha gente fue la que oró por nosotros y la que luchó por nosotros. Entonces, demostrémosles nuestro amor, reafirmemos nuestro amor, y cierre siempre diciéndole que no compare su amor con el amor del otro. Aunque yo le decía siempre a mi pastora: pastora, yo soy su mano derecha y Mayra es la izquierda. Y así, yo siempre le decía así: yo soy su mano derecha y Mayra es la izquierda. Yo sé que ella nos amaba por igual a las dos, pero muchas veces nos comparamos en el liderazgo y decimos: no, es que lo quieren más a él que a mí, me quieren más a él que a mí, ¿viste? Y dejamos a veces nuestro liderazgo
por compararnos con ese amor. Bueno, se me terminó el tiempo. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, Pastora Maribel, por tu enseñanza. Ahora continúo con pase la bendición, por favor. Es como un ruego, ¿verdad? Que está expresando aquí y que cuántos de nosotros nos agrada y nos gusta pues recibir bendición, ¿verdad? Bueno, algo que se utilizaba mucho pues o se sigue utilizando es que cuando va a salir de la casa el hijo, la hija, le dice madre la bendición y entonces pues tenían la señal, ¿verdad? De darle la bendición. O sea, se siente que cuando a uno le dan la bendición es algo como seguro, sentirse confiado, sentirse que vale, todas estas cosas. Y por eso aquí como que dice pase la bendición, o sea, venimos hablando de conflicto y mientras que confrontar el conflicto es importante, tal vez es solo un síntoma del asunto real, o sea, así como cuando hay una enfermedad. Nosotros tenemos síntomas y a veces queremos tratar los síntomas y no buscar la raíz del problema, de la enfermedad para atacarla de raíz. Y esto puede ser el asunto del conflicto. ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué tantas personas tienen conflicto? Eh, Precisamente porque hay algo como de fondo. El conflicto es ¿qué? Un síntoma. El asunto real siempre es un asunto del corazón, o sea, hay algo aquí guardado en el corazón de cada uno de nosotros, de cada persona, que nos hace reaccionar de acuerdo a cómo nos tocan, ¿verdad? De acuerdo a cómo nos hablan, de acuerdo a cómo nos tratan. Entonces, frecuentemente la principal razón por la que la gente experimenta conflictos no resueltos y dificultades es porque están hambrientos de la bendición. ¿Qué ha pasado? Tal vez esa persona es más maltratada, ha sido despreciada, no ha sido valorada, no se le han dado peluches de amor. Todo esto que hemos estado mirando, ¿verdad? Que debemos escuchar a la persona, que debemos permitirle que nos dé su opinión, todas estas cosas y muchas personas tal vez han recibido es más rechazo que ese acogimiento, ¿sí? De cada uno. Entonces, por eso también viene que esa hambre de la bendición. Todos deseamos bendición, ¿verdad? Y qué bueno que hoy este tema tan maravilloso lo podemos exponer y está aquí en medio del conflicto. ¿Cómo podemos, digamos, solucionar? Es una solución, es un refresco, es un oasis. La bendición. En el Antiguo Testamento, los hombres daban una bendición. Entonces dice aquí que a los niños, los rabíes daban bendición a sus estudiantes, los artesanos daban bendición a sus aprendices. La bendición consiste de estos elementos, pero yo le quiero leer la bendición sacerdotal que está en Números 6, 22 al 27 y que la usamos muchísimo y es hermosa, maravillosa para cada uno de nosotros y se las estoy dando a cada uno de ustedes para que la tomen. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Te reciban esta bendición todos mis hermanos que están hoy aquí en el grupo de liderazgo tomando este curso. Y dice que la primera ya el pastor colocó, ¿verdad? Los patriarcas les imponían manos sobre los hombros y los abrazaban. Bueno, yo les mando un abrazo virtual aquí bien apretado, un abrazo de oso para todos
qué lindo, qué rico es sentir un abrazo, ¿verdad? En cualquier momento, cuando está uno alegre, cuando está uno triste, cuando está deprimido, cuando está, en cualquier momento un abrazo, ¿qué? Hace falta. Entonces, ese toque lleno de significado, o sea, es muy significativo un abrazo, un beso, como dice la palabra, un ósculo santo. Qué importante es eso, un apretón de manos, eso es un toque lleno de significado. Y eso hacían los patriarcas. Y hablando de la bendición para los niños, recuerdan que el Señor Jesús dijo allí en Marcos 10:14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Ah? Qué maravilloso. Y ese toque nos lo quitaron ahorita en la pandemia, ¿no? En la pandemia era a 2 metros de distancia. Todas las personas, 2 metros de distancia, no nos podíamos acercar, ¿verdad? Y yo creo que eso fue algo muy difícil para todos, de saber que uno no se podía acercar a las personas porque nosotros como humanos necesitamos recibir ese calor humano, ¿verdad? Es llenar ese tanque, como decimos en algunas enseñanzas de las parejas, y los abrazos, los besos, el apretón de manos, eso es algo tan necesario. Bueno, sigamos aquí. La B dice palabras de afirmación. Las palabras, los patriarcas hablaron palabras de ¿qué? De ánimo. Qué bueno es, lo estás haciendo bien. Uy, pero cómo estás de bonita, cómo te queda de bien ese vestido, pero cosas así, palabras de afirmación. Diste una exposición muy especial, muy buena, Maribel, Pablo, Pastor, muy bien esa exposición que han dado y todos los que han expuesto aquí en el liderazgo han sido muy buenos, preparados y todo. Entonces, los bendigo y les doy esas palabras de afirmación. Y sabemos que Proverbios 18:21, ¿qué dice? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Tenemos poder, o sea, cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros damos palabras de afirmación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un fruto bueno en esas personas. Las vamos a llenar, las vamos a levantar, no las vamos a destruir. Entonces, la vida y la muerte están, ¿qué? En el poder de la lengua. Y también Proverbios 15:1, que ese nos lo repetía, pues nos lo repetía mucho nuestra madre, decía, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eso sí que lo debemos manejar mucho para los conflictos, ¿verdad? Y para poder que una persona se sienta bendecida. Entonces, los patriarcas les hablaron palabras de ánimo, palabras de afirmación. Siempre demos palabras de afirmación, no palabras negativas a los que están cerca nuestro. Ahora seguimos con el C. Dice, los patriarcas compartieron el valor que ellos añadieron a otros, o sea, la expresión de un valor alto. Y el Señor allí en Pedro, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor? En segunda de Pedro. En primera de Pedro 2:1. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos linaje escogido, somos lo mejor, somos la crema innata. Y qué bueno es expresar este valor alto. Qué maravilloso es creer y saber que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios,
somos real sacerdocio. Ese valor lo tienes que tomar, tener. Entonces, cada vez que hay un conflicto, no vengo a atacar a la persona, sino vengo a ¿qué? A darle su valor, a darle ese reconocimiento. Ahora la D dice, los patriarcas usaron palabras descriptivas para compartir su potencial, que es la descripción de un futuro especial. Muchos a veces le desean es el mal, ojalá se muera, ojalá no progrese, ojalá, pero nosotros debemos ¿qué? Dar palabras de afirmación para ese futuro de cada persona, un futuro especial, un futuro grande. Tú vas a crecer, tú vas a ganar, vas a tener muchos logros, vas a tener un buen trabajo, te va a ir muy bien. Qué bueno es poder nosotros hablar para un futuro especial a cada persona, como lo hacían los patriarcas, compartían este valor y que le añadieron a otros. La D que dice, los patriarcas usaron palabras descriptivas para compartir su potencial. Esa era la que estaba, estoy equivocada aquí. Entonces la E, compromiso seguro, genuino. Los patriarcas se comprometieron ellos mismos para ver qué sucedería. Entonces, compromiso genuino. Cada uno de nosotros debemos que comprometernos para dar esa bendición, pero que sea genuino, no, ay, sí, hermano, lo bendigo, pero como se dice, por dentro está que acaba con esa persona. No debemos ser genuinos, debemos ser personas sinceras, reales, ¿verdad? Porque pues eso de todas maneras se va a llegar a notar. En cualquier momento va a anotarse y nosotros debemos que tener un compromiso genuino con cada persona, levantarla, llevarla adelante, o sea, nuevamente confirmarle, tú eres un hijo de Dios, tú eres real sacerdocio, eres grande, eres escogido, eres amado por Dios, eres la niña de los ojos del Señor. Y leemos aquí que frecuentemente no podemos ponerle palabras, pero somos como Jacob que luchamos toda nuestra vida para obtener la bendición. Jacob luchó por esa bendición, ¿verdad? La embarró, le quitó la primogenitura a su hermano Esaú y le tocó salir corriendo. Y después, o sea, quedó, como dice, sin nada. Por eso tuvo que luchar, ¿qué? Por la bendición. Y a veces muchos de nosotros, aunque tenemos la bendición, porque la bendición la tenía Jacob, pero como que era algo como robado, por decir, por expresarlo. Entonces él como que no la sentía suya. Y nosotros a veces no sentimos la bendición que Dios tiene para nosotros. Nosotros decíamos en una canción que hay, 34,000 promesas mías son. O sea, 34,000 bendiciones y por ahí, y dicen que son más o menos 3,500, 3,600 promesas que hay en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para cada día tenemos una bendición, para cada día tenemos una promesa. Entonces, tomémonos esas promesas. Entonces, buscamos la aprobación de los que están en autoridad. Sí que buscamos eso, ¿verdad? Cuando no tenemos falta, como vamos a mirar los componentes para la salud interior. Con nuestros papás, con nuestros supervisores en el trabajo. Como gente caída hemos perdido nuestra seguridad y sentido de valor. En un sentido real, esto puede explicar por qué tantos parecen haber perdido su sentido de identidad. Por lo tanto, tendemos a luchar para suplir nuestras necesidades personales de una manera insana. O sea, buscamos por cualquier medio recibir la bendición, recibir la aprobación. Entonces, los componentes para la salud interior, ¿cuál es? O sea, tener sano nuestro corazón es un sentido de valor. Si eso se pierde, nos sentimos inferiores. Entonces, nuestro valor es que somos hijos de Dios. Eso no debemos dudarlo en ningún momento. Somos hijos de Dios y por eso tenemos todos los derechos. Ese valor como persona debemos tenerlo, porque si tú no
te sientes que vales como persona, pues te vas a sentir inferior. Ahora, en el B dice un sentido de pertenencia. Sí, ese sí que falta mucho, ¿no? En todo lugar, a veces ni en el mismo hogar, en la misma casa, tenemos sentido de pertenencia. No amamos lo que tenemos, lo que está a nuestro alrededor. Debemos tener sentido de pertenencia, amar nuestra iglesia, amar nuestro trabajo, amar nuestra empresa, amar en el lugar donde estamos. Si amamos y tenemos sentido de pertenencia, ¿vamos a qué? A brindar lo mejor como personas. Entonces, si esto se pierde, nos sentimos inseguros, porque no nos sentimos como de ese lugar, no nos sentimos que somos de la familia Muñoz, por ejemplo, no nos sentimos que somos de la empresa tal, no nos sentimos, sino que nos hacen a un lado. Viene que la inseguridad, el sentido de pertenencia debemos tenerlo. El C, un sentido de competencia. Si esto se pierde, nos sentimos ¿qué? Insuficientes. Debemos siempre buscar logros, ¿no? No debemos ser personas activas, personas que tenemos ese sentido de competir, pero en una forma correcta, ¿no? No desleal. El D, un sentido de propósito. Si esto se pierde, nos sentimos insignificantes. Si perdemos el propósito de nuestra vida, ¿qué va a pasar? Perdemos ¿qué? El sentido, nos volvemos insignificantes, mejor dicho, no somos nadie, perdemos nuestro valor, nuestra pertenencia, nuestra competencia, si no tenemos un propósito de vida, ¿verdad? Nuestro propósito de vida, servir al Señor, nuestro propósito de vida, ganar almas para el Señor. Y ese es el propósito de vida que debemos tener cada uno de nosotros. Bueno, los bendigo con toda bendición, con la bendición sacerdotal. Que Dios los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y les mando muchos abrazos y muchos besos. Amén. Bueno. Bueno, ahora sigo yo, me corresponde este cuadro que estamos viendo aquí en la pantalla, y la parte que me corresponde se llama lo que cada líder debe saber acerca de la raíz y el fruto del comportamiento. Es interesante, como ya lo decía el pastor cuando iniciamos el curso, que liderar en una empresa, cuando tenemos grupo de personas, es muy diferente porque hay filtros, hay psicólogos, hay esto. Pero cuando lideramos en la iglesia, que es la obra del Señor, que es voluntario, es por amor, es por pasión, es por todo esto, es muy importante que el amor, tener ese amor que Dios derramó en nosotros para poder amar a las personas, para ayudarlas y salir adelante. Y vemos en el cuadro que aquí en la superficie del cuadro se está mostrando el comportamiento y los hábitos. ¿Y de qué? De las personas. ¿Y qué es un comportamiento? Un comportamiento es cuando nosotros exhibimos o exponemos lo que somos, ¿cierto? Y somos influenciados por la cultura, por actitudes, por emociones y por valor de las personas. Ese es, y los hábitos son esas costumbres que hacemos repetitivamente porque ya vienen de esos comportamientos aprendidos en la casa, aprendidos en la niñez, y los tenemos. Por eso ocurre que reaccionamos, hay momentos que reaccionamos que inclusive no tenemos a veces ni algún motivo para reaccionar. Pero sucede cuando vemos situaciones como que nos traen recuerdos de experiencias dolorosas, activan ese recuerdo, o que están, o algo de nuestro pasado y que está guardado y enterrado en nuestro corazón. Y es muy importante también que el líder que tiene su grupo de liderazgo
tiene que llevar a las personas a tener esa sanidad interior, esa restauración. Y por eso Dios nos permite liderar personas, Dios nos permite tener estas personas. Las confrontaciones y los conflictos son buenos porque tanto uno aprende del líder y el líder aprende del que está formando, porque esto lo confronta a uno, como lo hemos visto en toda esta lección, y esto me lleva a revisarme yo también, a cada día ir a los pies de Cristo para decirle, sí, todavía me falta esto, Señor, ayúdame, tengo que mostrarlo. Y todo es para enseñar, para enseñanzas, para nuestra vida, para el uno y para el otro, y para que todos crezcamos bien y podamos tener un equipo bueno que lidere, que ore, que hace. Y cuando reaccionamos y cuando tenemos estos comportamientos, y hay diferentes comportamientos, el comportamiento es como la gente que es tan respetuosa, buenos días, muy buenos modales. También vemos cómo brota el egoísmo en el comportamiento de una persona, la impaciencia, ¿cierto? En hábitos aún las falsas humildades, todo esto se viene a notar, el hábito de la crítica, o hay hábitos buenos como el ser puntuales, hay hábitos de ser organizado, hay hábitos de que ya uno no habla pausadamente, sino grita, no habla sino que grita, porque todo esto viene también de la cultura, de las culturas. Entonces, y son repetitivos. La misma mentira es un hábito de repetición que nos acostumbramos a mentir. Y me llamaba mucho la atención este cuadro y me parece muy interesante porque cuando uno ve el comportamiento y los hábitos, cuando uno está tratando, liderando a un grupo de personas, a través de ese comportamiento y de esos hábitos adquiridos que ya traemos, es donde empiezan a presentarse esa fuente de conflictos, esas heridas, porque eso es lo que va mostrando el comportamiento y el hábito de vida, los conflictos y las heridas, porque algo no estaba bien en su vida. Hay dolor dentro del corazón, hay necesidad de restauración. Llegamos también a la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, buscando también que como que estos síntomas, esto todo de nuestro comportamiento se ha cambiado y transformado, ¿cierto? Pero cuando yo estoy tratando a una persona, cuando estamos en un grupo liderando a un grupo de mujeres, uno va cavando, y esto es lo que este cuadro nos quiere enseñar, vamos cavando muy hondo. Entonces yo voy entrando en la conversación con el líder. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Y me voy dando cuenta de esas actitudes negativas, emociones negativas, de que es una persona que se airea se enoja con facilidad, o una persona con pensamientos negativos, temerosa, dada la depresión. Y me voy adentrando a esa persona y voy indagando un poco más, porque es importante, hermanos, conocer el corazón de nuestro grupo, conocer la necesidad que tiene de ser levantado, de ser restaurado. Y si voy indagando más, voy viendo que es una persona que le ha costado perdonar, que necesita perdonar. Y aún por eso tiene estas manifestaciones, a veces hasta de enfermedad, de dolores que ni sabe de dónde vienen. Pero es esa falta de perdón, porque hay una necesidad de perdonar. Y cuando las personas son tan negativos, son como amargados, como que uno siempre los ve como sí, como que sí, pero es que quién sabe si se puede o si va a salir bien, o no, es que a mí esa persona no me gusta o tal cosa, es porque les ha costado perdonar, les ha costado como sentirse sanos para relacionarse, o dejar a veces ir el pasado, como ya saber que si ya Dios nos perdonó, nosotros perdonamos, y el pasado quede enterrado, y sigue uno cavando, y es nuestro deber como líderes llamados
a restaurar, a levantar a una persona, es llevarlos a buscar, a que perdone, porque usted y yo como líderes y ustedes hermanos que están en el curso, somos llamados a levantar a más personas, a llevarla a esa restauración, porque nosotros, usted y yo somos cartas abiertas, sí, estamos expuestos, luchamos también con todo esto, pero qué bueno que nos toque a veces personas así, porque también nos llevan a identificar qué también hay en nuestro corazón. A veces tenemos líderes que nos cuestan, ¿cierto? Pero qué bueno que nos toque esos líderes, porque Dios nos va revelando que tal vez nos falta sometimiento, que tal vez nos falta ser más enseñables, que nos falta relacionarnos más, que nos dicen y nos duele y nos da enojo, pero eso es bueno, porque así crecemos, crecemos espiritualmente y crecemos en nuestro grupo de liderazgo. Y cuando uno llega a la iglesia, cuando tiene este grupo de personas que llegan, muchas personas llegan a suplir las necesidades que no fueron suplidas por nadie. Y esas necesidades que no fueron suplidas es como llenar ese vacío, ese valor, como hablaba ahorita la pastora, ese reconocimiento, ese que vean algo bueno, también como lo decía Maribel, esa seguridad en Cristo también, y que soy una persona significante para la iglesia, que claro que sí tengo valores que me pueden usar porque soy una persona inteligente, que realmente tengo esos talentos. Entonces, a veces venimos buscando para que nos llenen esa necesidad. Y eso es lo que tenemos que llevarlos a entender, como hemos hablado en toda esta lección, de que en Cristo podemos suplir, pero yo también los amo, pero yo también veo cualidades buenas en usted. Y ese confrontar de pronto en algún conflicto, yo puedo también testificar, mira, yo pasé por esto, pero Dios me enseñó tal cosa, y eso es bueno, porque todos luchamos con esto. Entonces yo aprendo de la experiencia de a quien discipulo y él aprende también de mí. Es una edificación mutua, porque a eso es lo que nos llama el Señor y tenemos que estar abiertos para todo esto. Pero lo más importante, todos estos son los síntomas, pero tenemos que llegar es a la raíz. Y cuando yo sigo escudriñando más, ya voy en la falta de perdón, voy más profundo excavando y sigo excavando y llego a esa raíz que era de las necesidades no suplidas, esa falsa humildad, ese falso también sometimiento, ese orgullo, listo. Entonces llego ya a la raíz, que es el valor de la persona, y ese valor de la persona está en la autoestima. Entonces, cuando no creemos que tenemos valor, cuando alguien no cree que tiene valor, entonces busca la manera insana, no buena, para suplir ese valor. Por eso es que se crean los conflictos, porque tal vez busca ese reconocimiento, busca la atención porque nunca la tuvo, no tuvo ese valor de pertenencia, no tuvo ese valor de atención, de amor. Entonces, hay personas que se vuelven depresivas, inclusive muchos impulsivos, reaccionarios, a veces hasta violentos, muchos demasiado sensibles. Entonces ya son personas también que por esta falta de valor no se relacionan, se vuelven como independientes y no tienen relación con las otras personas de la iglesia. Muchos son temerosos. Hay también desagradecidos, no hay como agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mí, por lo que este líder me ha llevado, mira, me ha ayudado, me ha restaurado. Somos inexpresivos y todo esto es porque no hay valor, porque tal vez fuimos rechazados, porque nos ha faltado más entender esa identidad que el Señor nos ha dado, esa seguridad en Cristo, y es el propósito para el cual fuimos llamados. Tanto el líder que está ministrando a los otros líderes o que está llevándolos a que tengan ese fruto del Señor, ese fruto del Espíritu en sus vidas. Entonces, es importante que usted y yo, que como líderes, representamos a la familia de Dios,
Entonces yo tengo que aprender, como le hablaba la pastora, a bendecir a las personas, o sea, a mostrarles su significado, a no recriminarlas, no, sino a darle palabras de afirmación. Sí, eres bueno, tú sirves, no importa, fallaste, pero mira, no importa, la palabra te enseña tal cosa, te dice, te corrige. A darles un significado, a darles ese reconocimiento. Eso es bendecirlo, eso es mostrarle que a pesar de su error, pero que hay un arrepentimiento, que hay una sanidad, y yo lo voy a llevar a esta sanidad interior y le voy a mostrar el valor y la bendición que tiene como hijo de Dios, para que él pueda ir a bendecir a otros. Como decía el pastor al principio, una persona herida puede herir a otros, y en eso tenemos que trabajar y cuidarnos y fortalecernos los unos a los otros. Sí, tenemos que confrontar a esa persona que tal vez se vuelve un conflicto, pero lo más importante de confrontarla es llevarla, confrontarla a través de la palabra, llevarla en amor, porque confrontar no es condenar, sino es restaurar, es levantar. Entonces yo necesito confrontarla, edificarla y restaurarla. También bendecirla, eso es lo que tenemos que hacer. Porque yo entendí a través de la palabra de Dios, y como conclusión yo le puedo decir que Jesús no utilizó a las personas, no. El Señor, ¿sabe qué hizo? Edificó, amó, enseñó, restauró y mostró el propósito de vida para cada uno de nosotros. Y a eso usted y yo hemos sido llamados, a levantar, a ir con una persona que usted tenga, ir hondando profundamente en su corazón, para que esa persona también restaurada vaya y comparta a otros, vaya y levante a otros, y así podamos formar un equipo, un grupo de liderazgo restaurado, sano, que podamos mostrar esos frutos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque somos cartas abiertas y tenemos que trabajar y cada día caminar en esta sanidad interior, y todos los días ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, hoy quiero caminar, hoy quiero mostrar esos frutos del Espíritu. Sigue examinándome, sigue revelándome todavía qué hay escondido en lo profundo de mi corazón, porque quiero ser un vaso de honra en tus manos para ministrar. Bueno, qué bendición la enseñanza de nuestra hermana. Gloria a Dios por todo lo que ha sucedido hoy. A cada uno de los conferencistas los bendigo grandemente. Ha sido un tiempo especial. A ustedes, hermanos, hermanas. Y es que el tema es la gran diferencia del cristianismo, la riqueza de la Biblia, las historias bíblicas, los patriarcas, los apóstoles, los discípulos, los pastores, los consejeros, que hacemos la diferencia profundamente en medio de la convivencia. Y recuerden, Dios quiere que usted sea cabeza, que vaya arriba, que sirva en la iglesia, que haga un equipo, que forme un equipo. Y sabemos de que ese equipo tendrá diferentes formas en su voluntariedad, tal vez en su cultura, en sus historias que tienen que ver con la vida, con la familia, con lo que tienen que ver con su capacitación, en fin. Pero lo más hermoso es que todo se envuelve en el amor. Hemos dicho, debemos ser perfectos en amor. Y ese amor solo viene de Dios por el poder del Espíritu Santo, que transforma mi ser, cualquier egoísmo, orgullo, vanidad de este hombre, de este líder. Y entonces, al salir a relacionarme, debe ser una persona alegre, amorosa, pacífica, entender al hermano, la hermana que es de diferente forma a la mía,
y tener paciencia y poder entonces acercar con más sigilo para que pueda llegar al punto. Nosotros tenemos que traer la bendición para cada persona. Así que qué bonito ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y somos nosotros la generación nueva en la eternidad, que haremos que sea una vivencia poderosa por la transformación de parte del Señor. Así que vamos a mirar qué raíces hay en nuestras vidas para que sean sacadas de nuestra vida. ¿Qué hay ahí en medio de lo profundo de nuestra vida? Y entonces el poder de Dios, su palabra, la hermandad, nos llevará a ser cada vez hombres y mujeres mejores. Así que vamos a terminar en oración en este momento. Señor amado, te damos gracias porque nos has enseñado la relación entre el liderazgo y su equipo. Y gracias, Señor, porque estamos entendiendo que el amor suple debilidades, errores, equivocaciones. Queremos, Señor amado, cada vez más aprender. Y aprendemos, Señor, de nuestros hermanos superiores, de nuestros hermanos compañeros, Señor, aún de nuestros hermanos que están bajo nuestro cuidado. Y allí vivenciaremos, Señor, que la vida es hermosa, que la iglesia es algo especial cuando nos interrelacionamos. Gracias, Dios, por lo que hoy ha sucedido, por mis hermanos de los conferencistas, porque han dado una palabra sabrosa y especial para nuestras vidas. Y bendigo aquí a todos mis hermanos que están en el desarrollo del liderazgo, que sigan adelante encontrando las perlas que Dios tiene en su palabra y que están metidas en la comunidad de la iglesia y a través de la guianza del Espíritu Santo. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, Amén. Dios los Amén. bendiga. Amén. Amén y amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias, pastor, por Amén. acompañarnos. Muchas gracias. Maravilloso con ustedes. Dios, gracias. Gracias a mi hermano Pablo, gracias a mi rectora, gracias a mi Gracias. hermana Mayra y muchas gracias a mi pastora Lilia. Dios me les bendiga. Felicidades. Gracias, Dios les bendiga. Me alegra verlos. Dios les bendiga. Se alegra verte, Gracias. El próximo Maribel. domingo. Descansen. Gracias, clase. Dios les bendiga.